dije, factores genéticos, inmunológicos y ambientales. La epidemiología generalmente se presenta antes de los 40 años. Tiene predominio en mujeres en una relación de 3:1. La forma más benigna se da en las mujeres, a comparación de los varones, más grave, digamos, ¿no? Y deja secuelas, sobre todo en los varones. La incidencia ha variado, es de 0,15 a 3 casos por 10.000 años por persona. La prevalencia es de 0,75 a 38,2 casos por 100.000 habitantes. En el último landing que ha habido aquí a nivel de América Latina, esta prevalencia varía de 3 a 50 casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Pero ustedes para su examen van a tomar esto. La etiología. La etiología es múltiple. Se dice que hay una predisposición genética, sobre todo pues frecuente en los gemelos homocigóticos, que hay una concordancia en un 31% en los homocigóticos y en los disigóticos un 5%. Y si hay un aumento del riesgo de la HLA de R2. Y por las infecciones, sobre todo el virus de Epstein-Barr, uno de los factores de riesgo, la mononucleosis infecciosa, que aumenta la incidencia en 2 a 3 veces. Factores ambientales como la deficiencia de vitamina D, el consumo de cigarrillos en los varones, que esto va a ser un factor para que el paciente empeore más su sintomatología. El consumo de sal, de la actividad clínica, patológica de la esclerosis mayor, va a ingerir o va a influir en que haya una mayor tasa de brotes, ¿ya? Y haya una mayor carga lesional. Los bajos niveles de estrógenos durante el postparto va a estar asociado con un aumento de las recaídas o brotes. La fisiopatología, esto no va a entrar al examen, lo que es fisiopatología, ¿ya? Solamente tenemos que saber qué pasa con la esclerosis múltiple. Va a haber, como dijimos, es una enfermedad inmunológica degenerativa. Va a haber una destrucción progresiva, crónica, inmunomediada de la mielina, con destrucción de los oligodendrocitos, astrocitos. Por lo tanto, va a haber un daño axonal temprano en la placa, formando la placa desmelinizante. ¿Dónde? En la sustancia blanca. Antiguamente decíamos más que era la sustancia blanca, pero ahora se ha encontrado con los nuevos artículos y las nuevas investigaciones que también va a haber daño en la sustancia gris. ¿Ya? La patología, las placas focales van a ser en la sustancia blanca, va a haber pérdida de mielina, por eso se llama desmielinizado. Siempre está presente en grado variable de destrucción axonal. Estas lesiones son múltiples en el sistema nervioso central. Puede ser tanto a nivel cerebral como a nivel medular. Como le dije, las localizaciones son múltiples, pero de preferencia afecta al nervio óptico. Van a estar las lesiones en las regiones periventriculares, en el tronco encefálico y en la médula espinal. Aquí vamos a hablar sobre la lesión aguda. La presencia de bordes mal definidos, con infiltrado inflamatorio, sobre todo de linfocitos T, linfocitos B, microglía que está activada y los macrófagos en lo que van a aparecer restos de mielina distintas, en las distintas fases de digestión o de la destrucción, ¿no? Y la lesión crónica. Un paciente que ya tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple va a tener sintomatología o sinología, y esto nos va a sugerir a nosotros que nuevamente está haciendo una recaída. Pero hay muchos pacientes que tienen unas lesiones, pero que son tan pequeñas, sencillas y mudos, que no van a presentar. Y cuando vienen al doctor y les tomamos una resonancia, va a haber lesiones. Va a haber poca actividad inflamatoria, pero hay una
de vainas de mielina, de oligodendrocitos mostrándose los axones desmielinizados. En la fase más avanzada va a haber unas lesiones difusas constituidas por nódulos microgliales, nódulos linfoides de la vía aracnoides. ¿Ya? Aquí, esto solamente para ver dónde son las lesiones, pueden ser subcorticales y cómo se van a diferir. Por ejemplo, acá, esto es en una esclerosis múltiple recaída remitente. En esta es una esclerosis múltiple secundariamente progresiva. También acá lo vamos a dejar para que entiendan cómo va a ser la clínica. Como les dije, la clínica. Esto sí va a entrar, ¿ya? En clínica. Es multifactorial. Y lo que tiene que haber acá, para definir o dar el diagnóstico, tiene que haber una diseminación en tiempo. Y también va a haber una diseminación en el espacio cuando pegamos las placas. ¿Ya? Los síntomas, como dije, van a ser variados. Primero, con las placas, clínicamente, siempre es importante y nunca va a ser sustituido los síntomas o la signología de lo que nos va a referir el paciente. Luego vamos a tener, es importante, una neuroimagen. Tenemos que hacer una función lumbar para ver la presencia de las valvas. Y luego otro examen neurofisiológico que viene a ser los potenciales evocados para ver si hay un daño a nivel del nervio óptico. Los síntomas visibles que nosotros vamos a lograr observar van a ser los temblores, la falta de coordinación, una ataxia. Va a haber un trastorno del habla que viene a ser una disaxia. Puede haber incontinencia urinaria y vesical si es que hubiera lesión o daño en la médula. Y los síntomas invisibles, que son subjetivos, que nos va a indicar el paciente. La fatiga, que va a sentir pesadez, problemas para movilizarse, va a tener la sensación de que se está olvidando las cosas, de que su visión está más borrosa, de que los músculos están más duros, más pesados o rígidos. Va a haber una labilidad emocional, dificultad para pasar los alimentos, la pérdida de equilibrio, vértigo, mareos, la sensación de adormecimiento, dolor. Todo esto es subjetivo a lo que nos indica el paciente. Los trastornos del sueño y los problemas de sexualidad. Ahora, dentro, una vez que ya tenemos el diagnóstico de esclerosis, tenemos que explicar qué tipo de esclerosis múltiple es. De repente nos viene una paciente con un dolor de cabeza y nosotros le pedimos una neuroimagen, una resonancia. Lo único que nos refiere es una cefalea, pero esta cefalea puede estar presente en múltiples patologías. Pero encontramos unas lesiones desmielinizantes en la neuroimagen. Entonces ahí se llama un síndrome radiológico aislado. No damos tratamiento, pero tenemos que observarlo. Luego tenemos el síndrome clínico aislado, donde la paciente refiere que hay cefalea y a la vez encontramos o tiene de repente una sensación o una visión borrosa. Es lo único que nos presenta. Y en la neuroimagen encontramos una lesión. Es un síndrome clínico aislado que también ya debemos dar tratamiento y debemos observar, tenerla controlando neurológicamente. Luego tenemos la esclerosis múltiple remitente recurrente, donde presentan recaídas. Presentan una recaída, pero se recupera. En cambio, la esclerosis múltiple secundaria progresiva empieza generalmente como una esclerosis múltiple recurrente remitente. Y luego, como ven acá, recurrente remitente, o sea, tienen la recaída, mejoran y vuelven a presentar. En cambio, la secundaria progresiva tiene la recaída, mejoran, pero llega un momento en que no llegan a mejorar y todos sus síntomas le llegan a una discapacidad.
Luego tenemos la esclerosis múltiple primaria progresiva. En la primaria progresiva tiene varios síntomas a la vez, tiene signología o tiene lesiones en la neuroimagen, pero nunca se llega a recuperar y su discapacidad o sus secuelas van a ser importantes. Y luego tenemos esta esclerosis múltiple progresiva recidivante. Tiene una secuela, queda, luego tiene una recaída, se recupera y se sigue presentando más lesiones o recaídas. Ahora, el síndrome radiológico aislado, en el último curso que hubo, en el último congreso, había una disyuntiva sobre el síndrome radiológico aislado. Por ejemplo, en la mayoría de Europa no dan tratamiento, pero aquí en América Latina tampoco, solamente en Colombia es donde comenzaron a dar tratamiento, ¿ya? Las lesiones son asintomáticas de la médula, pero tenemos lesiones en la neuroimagen. Ahora, en el síndrome clínico aislado, como les dije, presentan los síntomas. Todo esto que está separado, para que sepan qué clases de esclerosis múltiple hay, todos los sitios que estoy colocando, eso sí va a entrar al examen. No les voy a dar otras hojas separadas para que estudien como le dio el doctor. Va a entrar solamente de las diapositivas. ¿Ya? Después les expliqué. Acá la recurrencia de los brotes va a ser variable. El intervalo tiene que pasar por lo menos. Pero, por ejemplo, hemos tenido un paciente con esclerosis múltiple recurrente remitente que ha tenido recaída cada semana. Cada semana. Y ustedes que en el seguro saben que los medicamentos están controlados. No podemos darles a todos cualquier medicamento que pudiera ser. Solamente tenemos uno y a todos tenemos que darle eso. Solamente por el riesgo de vida podemos pedir que compren otra medicación que pronto les voy a indicar cuál es. ¿Ya? La recurrencia precoz se asocia con mal pronóstico. Esta paciente tenía 22 años. El pronóstico de ella era malo, ya no caminaba. Entonces teníamos que tomarle las resonancias mensualmente y semanalmente y mandarlo a Lima para que nos aprueben y poderle dar el fingolimod, porque el interferón no le hacía nada. Ahora, en la secundariamente progresiva, como les he dicho, es retrospectiva, o sea, en el momento actual no hay un criterio que nos indique esto es secundariamente progresiva. Solamente tenemos que ver cómo va evolucionando el paciente. En la primaria progresiva, como les dije, presenta varios síntomas, vamos a encontrar varias lesiones, pero el paciente no se logra recuperar. Van a quedar secuelas. Y estas secuelas quedaron y vuelve a tener una nueva recaída y se van añadiendo más secuelas. Y estos pacientes van mal. Nunca hemos tenido un paciente de primaria hasta este año. Este año hemos tenido una paciente de 16 años que presentó la primera vez su cuadro y con esos, ahora que ya tiene, pero eso empezó a los 16 años, ahora tiene 19 años, porque era particularmente ha conseguido su seguro, entonces no puede recibir interferón, tiene que recibir otro medicamento que recién ha salido, es uno de los nuevos medicamentos. Entonces, y esta pacientita con lo único que se le estaba tratando era con corticoides, nada más. Y ya tenía deterioro cognitivo. Ahora, esto sí tienen que aprendérselo. Para hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple, tienen que saber qué criterios diagnósticos de McDonald hay. Los criterios de McDonald han ido cambiando. Primero fueron en el 2001, en el 2003, en el 2005. Luego, uno de los últimos es este, donde nos indican que la presentación clínica por lo menos debe tener 2 a más recaídas. 2
2 o más lesiones clínicas objetivas. 2 o más ataques y una clínica objetiva. Un ataque con 2 o más lesiones clínicas subjetivas. Pero todo esto lo tenemos que ver que sea en diferente tiempo. A eso se llama diseminación en espacio. Perdón, en tiempo, lo que tenemos que ver. Y eso nos vamos a guiar por las neuroimágenes. Y cuando decimos en espacio, significa que las lesiones deben estar en diferentes sitios, no solamente en uno. ¿Ya? Ahora, para hacer por toda la clínica que presentan, además de eso, tenemos que tener las neuroimágenes. Tenemos que hacer una punción lumbar y encontrar las bandas oligoclonales. Y aquí no están anotadas. Ahora, como les dije, estos criterios de McDonald han variado. Estos son los de ahora, los de 2010. El brote, episodio de alteraciones neurológicas sugestivas de esclerosis múltiple. Un segundo brote que haya pasado más de un mes y que no hay una prueba que nos vaya a decir. Ahora acá, son las lesiones que vamos a encontrar a nivel de la neuroimagen. Generalmente, las lesiones que más nos sugieren que haya una esclerosis múltiple son las que hay periventriculares. Y luego unas lesiones horizontales o transversales a nivel de los ventrículos, que le llamamos los dedos de Dawson. Eso es patognomónico en la esclerosis múltiple, ¿ya? A esto le decía yo la diseminación en espacio, por lo menos 2 en siguientes áreas: periventricular, yuxtacortical, en estas zonas, e infratentorial. Ustedes ya saben que es cerca del tronco o bulbo, y que aparezca en diferentes tiempos, ¿no es cierto? Acá. Este es periventricular y los dedos de Dawson tienen acá una lesión, que generalmente se presentan a este nivel. Ahora, estas lesiones a veces podemos encontrarlas en los pacientes hipertensos y generalmente los informes son como lesiones desmielinizantes inespecíficas, como unos microinfartos. Y para poder ver esto tenemos que ver siempre en T2 y en FLAIR. Y en T y en gadolinio tiene que haber captación de la lesión. Y esto nos va a indicar que está activa la enfermedad. Los potenciales evocados, en la literatura dice que debemos hacerles siempre somestésicos, somatosensoriales o los auditivos. Y siempre vamos a encontrar que hay una latencia prolongada que nos sugiere que es un problema desmielinizante. Pero ¿qué es lo que nos ayuda más? Aquí en América Latina lo utilizamos más los potenciales evocados visuales. En Norteamérica ya no lo usan. En los potenciales evocados visuales, ¿qué vamos a encontrar? Que hay una alteración desmielinizante, que significa que la onda P va a estar prolongada. Luego tenemos que hacer una punción lumbar. Y en la punción lumbar, ¿qué es lo que tenemos que pedir? En el líquido cefalorraquídeo, las bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales es pidiendo el IgG, porque se saca tanto de sangre y líquido cefalorraquídeo. Y tiene que estar presente en líquido cefalorraquídeo, porque si está en los dos, ya automáticamente nos va a decir que esto no es esclerosis múltiple, sino que puede ser otra enfermedad. ¿Ya? Ahora, el hecho de que haya bandas oligoclonales positivos no es patognomónico de esclerosis múltiple. Pero sí, porque puede estar presente tanto en la neuromielitis, en las encefalitis, porque hay una inflamación de la sustancia blanca. Y esto nos indica que ahí está presente. Ahora, el pronóstico del hecho de que nos indiquen cuántas bandas hay en el líquido cefalorraquídeo, si hay un aumento de esto, nos va a indicar que esta enfermedad puede ir mal.
Ahora, como les dije, el diagnóstico diferencial tenemos varios, las desmielinizadas, la encefalomielitis diseminada aguda, la neuromielitis óptica, la enfermedad de Becker, las enfermedades mitocondriales. El ACV también puede ser un diagnóstico diferencial. La enfermedad de Sousa es lo que estamos encontrando ahora último. Y los pacientes con LES, con lupus eritematoso sistémico, también nos ayudan. El pronóstico. Mientras vaya teniendo más recaídas, puede ser que lleguen, porque un paciente que llega hasta con bastón tiene menos de 6. El EDC, esto se llama la escala de diseminación en esto, ¿ya? EDCS lo llamamos. Generalmente los pacientes llegan a morir. Tenemos varios pacientes que están en silla de ruedas. Son como 3 o 4 que tenemos con bastón. Y generalmente son los varones, no las mujeres. Las mujeres son pocas las que están muertas. Y hemos tenido uno que ha fallecido, un varón. El tratamiento, como les dije, el tratamiento va a ser primero del ataque agudo, que son los pulsos con metilprednisolona. Luego tenemos el tratamiento modificador de la enfermedad, que va a ser con los interferones o con los nuevos medicamentos que han aparecido. Y tenemos que dar tratamiento sintomático por los síntomas que presentan. Por ejemplo, hay pacientes que han tenido daño medular, están parapléjicos, están espásticos. Entonces, en las noches tienen el problema de que se les salta la pierna. Entonces, cuando hay este problema, nosotros les damos el baclofeno para mejorar y que no esté tan dura la pierna. Y rehabilitación para ver si se puede lograr recuperar. Esto generalmente da más en la gente joven. Y esta discapacidad más es en los pacientes jóvenes. Acá, a ver, esto no me va a ayudar mucho. Como les dije, el tratamiento por la fatiga, la espasticidad. Si hay dolor va a ser con la gabapentina, la carbamazepina, la pregabalina. Si hay ataxia, con la carbamazepina. Y si hay deterioro, tienen que recibirlo más acelerado. Ahora, los fármacos de primera línea que se han utilizado tanto para la esclerosis múltiple recurrente remitente como la de clínica aislada es el interferón. Es lo que tenemos en el seguro. En Lima, en el seguro, hay el acetato de glatiramel. Generalmente esto lo utilizamos en los pacientes o en las pacientes que tienen esclerosis y están embarazadas. Nosotros todavía no tenemos ninguno. Luego tenemos la esclerosis múltiple secundariamente progresiva. En la secundariamente progresiva tenemos 2 varones y 2 de los varones eran porque usaban drogas, eran fumadores y las primeras lesiones fueron en fosa posterior. Ellos, por ejemplo, hay uno que no puede mirar directamente, tiene que levantar la cabeza para poder mirar y tiene que usar bastón porque tiene temblor también en las manos y tiene su ataxia. El otro joven que debe tener, porque el primero uno es de 32 años, el otro tiene 25 años, también es drogadicto, bebe alcohol, es atáxico y tiene temblor. Pero no hay problemas de los ojos ahí. Y en la esclerosis múltiple primaria progresiva tenemos solamente una, la pequeña que les he dicho. Estamos peleando para que nos puedan dar otro medicamento para poder ayudar, que no tenga más lesiones. En estos pacientes de la esclerosis múltiple secundariamente progresiva, podemos usar el fingolimod, podemos usar la teriloamida, el fumarato, que son medicamentos nuevos que han aparecido ahora, pero son por vía oral. Tenemos 2 pacientes jóvenes que reciben fingolimod. Estas todavía no las tenemos. Este medicamento de la mitosantrona nunca lo hemos llegado a recibir, que también se da en la esclerosis recurrente remitente.
El natalizumab no hemos llegado a usarlo, pero sí es bueno para esclerosis múltiple recurrente remitente. Pero ¿cuál es el problema, la desventaja? Que esto mejora, pero puede llegar a una leucoencefalopatía multifocal progresiva, y esto no regresiona, queda en daño. Hemos llegado a usar rituximab en otras patologías, pero también se ha visto que esto es bueno, pero por el IETSI en el seguro, por ejemplo, no nos dan para hacer, ahí en el seguro, pero solamente dan para lo que es hematología, oncología y nefrología, más no para neuro ni reumatología. El alemtuzumab y el ocrelizumab son medicamentos nuevos, que también se utilizan en la esclerosis múltiple recurrente, pero el ocrelizumab es el último que ha aparecido, pero es para la primaria progresiva. Por este medicamento es el que estamos peleando nosotros ahora, para esa paciente. Pero ambos tienen problemas, o sea, tienen complicaciones. Por ejemplo, el ocrelizumab va a haber un riesgo de cáncer de mama, sobre todo en las mujeres. En el alemtuzumab tenemos que estar controlando los riñones y la tiroides, porque pueden llevar a un problema autoinmune. Las diapositivas se las voy a dejar acá. Gracias. La variación en esto, ¿qué va a ser? Las lesiones, primero les voy a decir esto para que ustedes tengan una idea, para que puedan saber diferenciar tanto la esclerosis múltiple como la neuromielitis óptica. Esto es historia, solo para que tengan una cultura médica nada más, ¿ya? Tenemos 4 países ahora. Tenemos síntomas algo que observó la patología, pero por la cual vamos a ver realmente va a ser por la de Levi, ¿no? Quien nos va a decir dónde está, Levi acá, donde va a describir la enfermedad, y luego vamos a tener el de Winker-Chuck, el que va a dar los primeros criterios de esta enfermedad. Y ahora último, donde se han formado los últimos criterios ahora en 2015. La definición también es una enfermedad desmielinizante, pero esta es astrocitopatía, o sea, ataca más a los astrocitos, al nervio óptico y la médula espinal. Generalmente esta es más severa que la esclerosis múltiple, que tiene una recaída y siempre queda una secuela. La otra puede recuperarse. Y el daño en la médula, en la esclerosis múltiple, son 1 o 2 segmentos, no más. Mientras que para que sea una neuromielitis óptica, tiene que haber más de 3 segmentos de la médula. Por eso se llama mielitis longitudinal, mielitis transversa longitudinalmente extensa, ¿ya? Y a la vez, el daño del nervio óptico en la esclerosis múltiple generalmente es unilateral. Puede tener recaída en el mismo ojo, pero en la neuromielitis tiene en un ojo y a los años o a los meses aparece en el otro. Pueden quedarse ciegos. Tenemos varios pacientes. La mayoría de estos pacientes están en silla de ruedas o con bastón. En el año 2015, anteriormente solo teníamos la clínica, pero a partir del 2015 se creó o ya se habló de un trastorno del espectro de la enfermedad de la neuromielitis óptica. En esta enfermedad o espectro de la enfermedad de neuromielitis óptica tiene que haber la positividad del anticuerpo de la leucotrietina 4. Basta que un paciente tenga un problema de visión borrosa y nosotros le hacemos, porque este examen puede ser en líquido como en suero, que salga positivo ya para catalogarlo
como una neuromielitis óptica del espectro. Es lo que más se está utilizando en estos últimos tiempos. Nuestros pacientes, tenemos como 20 pacientes de ellos, la esclerosis múltiple es menos. Ha habido en el 2015, 2014, 15, donde aparecieron más pacientes con neuromielitis óptica. Y en ambos pacientes, tanto de esclerosis como neuromielitis, lo que hay es una deficiencia de la vitamina D. Nosotras las mujeres generalmente nos paramos cubriendo del sol. Y saben que los rayos del sol es para que nosotros podamos absorber y poder tenernos la vitamina D. Esto suele pasar a veces, por eso es más en las mujeres, en la esclerosis múltiple, mientras que en la neuromielitis óptica no. Ahora, podemos tener pacientes que tengan una neuritis óptica, que haya una lesión en el nervio óptico, que haya una lesión en la médula y que haya una lesión a nivel del área de postremo. Esto significa que, ahorita les voy a pasar una imagen para que conozcan el área de postremo, porque el paciente a veces viene solo con hipo y vómitos, nada más. Tuvimos una niña de 14 años, en neurología, esto le estoy hablando del 2013. Le hicimos los exámenes y en ese tiempo todavía no había esto. Le hicimos los exámenes y nos informaron la neuroimagen como una romboencefalitis. Esa paciente tuvo una neuromielitis porque la lesión fue en el área postrema. Recién ahora, en el 2015-16, pero ya la paciente tiene 18 años y ya no tiene seguro. Felizmente no ha tenido una recaída. Pueden tener también solamente lesiones en el tronco encefálico. Puede ser un síntoma narcoléptico. Ahora, las recaídas van a provocar, como les he dicho, la discapacidad y van a ser acumulativas. Acá en la epidemiología, la prevalencia, sobre todo en Europa, va a ser de 0.3, 4.4 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en varones de 4 a 1. El promedio de edad es de 40 a 50, o sea, mayores que los de esclerosis. Pero en neuromielitis óptica hemos tenido un paciente de 80 años que falleció por complicaciones de infección, neumonía intrahospitalaria, infección urinaria. Y también hemos tenido uno de esclerosis múltiple, que lamentablemente el paciente estaba en silla de ruedas, era mayor, lo abandonaron y dejó de recibir medicación. Ahora, hemos visto que este cuadro puede ser monofásico o recurrente. Generalmente ha sido recurrente más en las mujeres, por eso vemos ahí una relación de 9 a 1. La aparición o la recurrencia es a la edad de los 39 años. Y la relación monofásica, o sea, es igual, tanto en hombres como en mujeres. Y como les dije, la aparición es más o mayor que el de la esclerosis múltiple. Las causas se desconocen. Vemos que está lesionado o que hay un problema a nivel del sistema inmune y puede haber o puede presentarse esta patología. En uno de los últimos artículos que he estado leyendo justo estos 2 días es que el hecho de que haya este problema del sistema inmunológico, estos pacientes pueden ser asociados a una encefalomielitis, pueden hacer una miopatía, tienen trastornos inmunológicos de la tiroides a nivel pulmonar. Justo nos ha ingresado una paciente con neuromielitis óptica que la tiene años, ya la tiene desde el 2008 más o menos. Y esta paciente recién por los corticoides tiene una
osteoporosis de cadera. Pero ha comenzado a presentar un síndrome de Sjögren, tiene un problema, una enfermedad pulmonar, y en Juliaca la han estado tratando por estos problemas el reumatólogo. Y le ha estado dando la ciclofosfamida cada 15 días. Y esta paciente solo tiene un hilo, nada más, lo que es la médula cervical. Y ha regresado por una nueva recaída o esta cuadriparética. Entonces, todavía no tenemos neuroimagen. Seguramente que los grupos que vayan la van a conocer. No sabemos cómo va a ser porque todavía no tenemos cita para ello. El solo hecho de tener la aquaporina 4 positiva ya nos va a indicar que es una NMO. Va a haber una sensibilidad del 73% y una especificidad del 91%. Puede haber cero negativos, pero no significa que estos pacientes no sean NMO. Porque ahora último también se ha quedado en que aparte del AQP, tenemos que pedir el antimop. Pero ¿qué pasa? Todos estos exámenes, las bandas oligoclonales, la aquaporina, el antimop, son particulares y son caros. Las bandas son 800 soles, el AQP es 1700, el antimop me han dicho que está 1200 y la mayoría de los pacientes de seguro no tienen medios económicos. Y los que tienen esta enfermedad, peor. Esto es de la patogénesis, como les he dicho, no les va a preguntar mucho lo que es fisiopatología ni lo que es patología, ¿ya? Pero sí la clínica y cómo tienen que hacer el diagnóstico. Tampoco acá en el inmunopatogénesis, acá sí. A ver, acá. El AQP, ¿dónde va a estar presente? Porque todos tenemos el AQP. Va a estar presente en el nervio óptico. Acá está el quiasma y por acá todavía este es otro corte que está más, es un corte sagital. Va a estar acá el nervio óptico. Luego tenemos la médula espinal. Esto es bulbo, tronco. El cerebelo y en esta zona de acá, en la parte baja vulvar, y del cuarto ventrículo que va a terminar, este es el área postrema, este es donde se da la lesión. Puede haber lesiones a nivel del hipotálamo, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá les he puesto varias imágenes. Las lesiones periventriculares, pero van a ser muy distintas a las de la esclerosis, que va a haber unas horizontales, ese nivel que le llamamos dedos de doso. Estas lesiones es a nivel tronco vulvar y en la parte posterior, ¿no? Parte del mesencéfalo. Acá tenemos a nivel del tronco y la parte del cuarto ventrículo que viene a ser esta parte del cuarto ventrículo y el área de postrema. Y acá el nervio óptico, en esta zona de acá. Ahí puede estar. Como les dije, puede ser monofásica o recurrente. Solo puede aparecer como neuritis óptica. Viene el paciente por un problema de pérdida de la visión. Hay un problema de pérdida de la visión, pero para decir que es una neuritis óptica, tiene que haber dolor. Si solo viene por pérdida, porque han visto varios de los grupos que me han tocado que ha habido una niña que solo tenía pérdida de la visión, pero no hubo dolor. Le hemos hecho potenciales, la neuroimagen, todo ha salido normal, hasta la punción lumbar. Puede haber solamente un problema a nivel medular. Si este paciente solo presenta un síntoma, puede ser nervio óptico, médula, y ya no vuelve a presentarlo, entonces es una fase monofásica, ¿cierto?
Mientras que si va a tener la recurrencia, pasados los 3 meses, no se pasa de 2 meses, estas van a ocurrir en el primer año en un 60% y en los 3 años en un 90%. Para hacer neuritis óptica tiene que haber dolor, pérdida de la visión. En la mielitis, como les dije, el hecho de haber un problema a nivel medular es signo de primera neurona. ¿Qué vamos a encontrar? Los reflejos aumentados. Vamos a encontrar nivel sensitivo y compromiso esfinterial. Hemos tenido un paciente que ha tenido una lesión en el cordón posterior, porque también han visto, 2 grupos lo han visto a ese paciente. Ese paciente no tenía reflejos aumentados, tenía hiporreflexo, pero había incontinencia urinaria. La lesión de la médula solo fue el cordón posterior. Por eso es que tenía los reflejos disminuidos. El daño a nivel cervical, médula cervical, suele extenderse hasta vulvar, hasta bulbo, y puede ocasionar una depresión respiratoria aguda. Lo hemos tenido un paciente, y este paciente estaba en ventilación mecánica y nos ha durado 1 año, y falleció, era un profesor. Si es que van a ver ahora, los criterios que han cambiado ahora último en neuromielitis óptica son varios. Esto sí va a entrar para el examen. ¿Ya? Tiene que haber, como les dije, una clínica, sobre todo una. Tiene que haber la positividad del ACOP, que no haya otra simbología. Como les dije, puede haber que el ACOP sea negativo, pero en las neuroimágenes nos va a ayudar para ver si hay o no hay ese o no este cuadro. Una neuritis óptica, una mielitis longitudinal extensa o en el área de Postrema. Tiene que haber diseminación en el espacio. ¿Qué es lo básico que tiene que haber? Neuritis, por lo menos el antecedente. Mielitis, el área de Postrema, el síndrome de tronco solamente puede ser del tercer, cuarto y sexto par, o solo a nivel vulvar. Puede haber narcolepsia o puede haber múltiples lesiones que son típicas de la neuromielitis. ¿Salud? Los primeros pacientes que han sido diagnosticados con neuromielitis no sabíamos del ACOP, entonces no se les ha realizado ese examen. Y lo que hemos leído ahora último es que primero nos dijeron hay que pedir el líquido cefalorraquídeo, pero los pacientes que les hemos hecho el ACOP, el líquido cefalorraquídeo, todos han salido negativos. Solo los que han sido séricos, algunos negativos y la gran mayoría positivos. Casi una repetición de todo lo que... Las lesiones del área postrema a nivel del mesencéfalo, ya acá del nervio óptico, ¿no? Y acá las lesiones longitudinales extensas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Inclusive suele simular a veces como si fuera acá una bolsita o un tumor. Acá no la tengo, acá se nota más. Está más abombada la médula y ahí se ve la lesión, ¿no? Y esto ya es con gadolinio, que capta. Acá como les dije. Y es lateral, para un lado. Acá capta el contraste. Y ya. Esa es una canción de laboratorio. De laboratorio, como les dije, primero
la clínica. Siempre en toda patología, en medicina, es la clínica. El paciente es un libro para ustedes. Lo primero que tienen que saber es qué síntomas presenta. Y de acuerdo a lo que ustedes ya saben, pueden ir diagnosticando, este síndrome puede ser, este otro, y se van formando varios síndromes. Entonces, vuelven a leer en la noche y ven, esto tuvo mi paciente, esto no, este diagnóstico no lo es. Busco, este sí. Entonces me quedan, de los 4 o 5 que tuve, ya solo me quedan 2. De esos 2, tengo que ver qué exámenes puedo pedirles para poder definir el diagnóstico. Porque en estos pacientes, en la esclerosis y neuromielitis, si este paciente yo pienso que es una esclerosis múltiple y yo le doy interferón, el paciente a la semana o a los días me va a regresar, porque el interferón empeora este cuadro. ¿Ya? No es lo mismo. Acá, sobre estamos hablando. Ahora, en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar una pleocitosis, pero no va a pasar más de 5 células, 5 a 6, no más. Puede haber, hemos tenido 2 pacientes que tienen bandas oligoclonales, pero solamente 2 bandas, y tienen un AQP de 2.8. Entonces el paciente no tiene lesiones en médula, pero sí tiene lesiones cerebrales. Teniendo estos 2 valores, o es neuromielitis o es esclerosis múltiple. Uno de nuestros asistentes le dio interferón y le dio azatioprina, por si acaso, para que no tenga nada de eso. No, pero la misma paciente viene, me da usted interferón y yo me pongo peor, me pongo como robot. Entonces no es una esclerosis múltiple. Tenemos que pensar que más puede ser una neuromielitis óptica. Todas las recaídas, las fases agudas, vamos a dar recursos de metilprednisolona. Podemos usar la plasmaféresis si el paciente está estable. Ahora, también aquí hacemos el uso de los inmunosupresores. Cuando teníamos a la mano y ya no nos restringieron, usábamos el rituximab. La mayoría de nuestros pacientes que han utilizado el rituximab no han vuelto a tener recaídas, y esto ya hace de 5 años. Mientras que aquellos que no han recibido rituximab, les hemos dado micofenolato, porque ahora también nos han quitado el micofenolato, solo estamos dando azatioprina para evitar. Pero ¿cuál es el riesgo de la azatioprina? La leucopenia, ¿no? Que les provoca la leucopenia. Entonces tenemos que estarles controlando. Y el micofenolato, que tenemos que hacernos ayudar por los de nefrología para que nos puedan dar el micofenolato a nuestros pacientes. El rituximab, este medicamento es muy bueno, lo hemos usado, pero nos lo han quitado, que ya no podemos. Pero ¿cuál es lo que tenemos que estar controlando con él? En las células, la CD20, los anticuerpos monoclonales, los CD20, para ver si esto se aumenta o no. Porque si esto aumenta más de 1, sobre todo 0,1 células, eso nos va a indicar que este paciente ya está susceptible a tener una recaída. Y tenemos que cambiarle de medicación. Como ya no lo tenemos, le estamos ahora la azatioprina. Hay algunos, la gran mayoría, son como un 40% que son de puno. En puno no hay distinción, ni en tacna, y les dan el micofenolato, que es bueno, mejor que la azatioprina. Ya. Entonces, como les dije, esclerosis múltiple, más en mujeres. Puede ser nervio óptico y generalmente es en un solo lado. Las lesiones en médula es 1 o 2 segmentos. Neuromielitis óptica. También tiene neuritis óptica, pero puede ser bilateral. Y la lesión en médula es más de 3 segmentos. Y tenemos que pedir el AQP esérico, ya no el líquido cefalorraquídeo.
Mientras que en esclerosis múltiple tenemos que pedir las bandas, que tiene que ser más de 5 bandas para que nosotros nos asegure que es más una esclerosis múltiple. Y las lesiones más son subcorticales, corticales, periventriculares, mientras que las de la neuromielitis óptica más son en fosa posterior. ¿Ya? Debe estar con polineuropatía y esclerosis lateral ambulatoria. Esos 4 deberían estar en uno. Y acá lo que es la neuromielitis debería estar con la encefalitis, encefalopatía o ¿ya? Vamos a hablar ahora de la miastenia. ¿Todos han visto un paciente con miastenia? Yo creo que sí han visto. ¿Ustedes han llegado a ver la paciente que tenemos con miastenia? No. ¿Tienen un plumón? ¿Tienen un plumón? Prenda la luz, por favor. Esto sí es un plástico. Tenemos a la médula, ¿ya? Este es el asa anterior, que va a estar lesionado. Si la lesión hay acá, no con neuroimagen, nos va a dar ¿qué signo? Tanto de primera, porque es médula, y de segunda neurona, que es el nervio. Vamos a tener edema. Si está una lesión a ese nivel del nervio sensitivo, porque está llegando, vamos a tener una neuropatía. Es ganglionar, porque también puede estar lesionada ganglionar. Y si va a salir, puede ser una neuropatía motora. O sea, son las raíces para formar aquí la raíz. Acá les he formado que esta es una vértebra, digamos el E4, el E5 y el E1. Se van a formar varias. Si hay una lesión solamente aquí, va a ser una radiculopatía. Si hay en varias lesiones, varias raíces, vamos a tener una plexopatía. Si solamente es un nervio de esta plexopatía, que puede decirle, por ejemplo, el ciático, y el ciático a su vez va a formar el tibial y el peroneo, ¿no? Ya. Si solamente es una neuropatía ahí. Ahora, al llegar al músculo, directamente con el músculo, aquí vamos a tener la miopatía. Pero el hecho de que estos nervios, este nervio venga y vaya a producir, vaya a hacer la liberación de una molécula, y que esto disminuye, aquí se va a producir la miastenia gravis. Todo esto va a contribuir parte de la segunda neurona. Por eso, primera neurona, cerebro y medio. Acá la única que tiene ambos es el nervio. ¿Ya? Háganlo. Gracias. ¿Qué viene a ser la miastenia? También es una enfermedad
anticuerpos. Que el paciente, ¿qué nos va a decir? Que tiene fatiga. Sobre todo eso, la fatiga. Pero es una fatiga muscular. Los anticuerpos patógenos se van a dirigir con mayor frecuencia a los receptores de la acetilcolina, a la placa terminal. Pueden estar afectados con mayor frecuencia a los músculos extraoculares, los que van a hacer que se muevan para arriba, para abajo y a los lados, ¿no? Ya. Ahora, la debilidad muscular puede llegar a ser severa, que compromete toda la musculatura del tórax, la musculatura diafragmática sobre todo, de tal manera que va a llevar a una insuficiencia respiratoria y digamos un tercio de porcentaje de los pacientes llevan a estar en ventilación mecánica. Ahora, la incidencia es de 8 a 10 casos por millón de personas. La prevalencia es de 150 a 250 casos por millón. Generalmente es bimonal. Se presentan entre los 15 y 40 años y en mayores de 60. Es más frecuente en las mujeres de 3 a 1 que en los varones. Y cuando son mayores es más frecuente en los varones. En los niños, la miastenia pediátrica, generalmente empiezan antes de los 15 años. No es común en América del Norte, pero sí hemos tenido casos de neonatos con miastenia por las mamás, ¿no? Las crisis se presentan en un 15 a 30%, sobre todo en los primeros años del diagnóstico. La fisiopatología. Acá. Esto es el nervio. Acá está la placa y va a liberar la acetilcolina, ¿no? Esto, aquí por ejemplo, está normal, ¿no? La vesícula va eliminando, acá tenemos los receptores. Aquí en la miastenia disminuye los receptores. Entonces la normalidad va a ser esa, la disminución de un número de receptores de la acetilcolina. La fisiopatología. ¿Qué va a presentar? Como les dije, también es un cuadro inmunológico, autoinmunitario, que va a atacar sobre todo a los receptores de la acetilcolina. Se cree que vienen de los centros germinales hiperplásicos, sobre todo del timo. Estos receptores van a ser detectables. Generalmente pedimos el examen del ACRA, ¿no? Anticuerpos contra la acetilcolinesterasa, que van a ser a veces positivos en un 85%, y el resto pueden salirnos seronegativos. Cuando nos salen de estos exámenes negativos, podemos pedir el anti-MUX. No lo tenemos porque tampoco lo hacen al seguro estos exámenes, ni el ACRA ni el anti-MUX, que está presente en un 30-50%. O sea, el hecho de que clínicamente nos parezca una miastenia con ayuda del estudio electrofisiológico no significa que no sea una miastenia por el solo hecho de tener el ACRA negativo. Ahora, el hecho de que tenga poca positividad o una mayor positividad no nos va a correlacionar la severidad de la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que debemos preguntar clínicamente de la debilidad muscular? Va a empeorar con el ejercicio. Es un paciente que amanece muy bien,
pero con el transcurso de las horas del día el paciente se ve agotado, ya no puede, sobre todo los párpados. Los párpados comienzan a caerse y tienen esta mirada, tienen esta posición para estar mirando bien. Y se cansan con facilidad, ¿ya? El momento de la debilidad con el transcurso del día, no tienen una tipografía, no suelen acompañarse de otros signos, sobre todo es más la debilidad. Hay algunos pacientes que presentan, sobre todo, tosis palpebral, pero la tosis palpebral en neurología puede ser por múltiples causas, puede ser por un ACV, puede ser por una miopatía o una miastenia. Ahora, generalmente, si hay esta tosis, significa, para que haya una caída, tiene que haber algo del tercer par, ¿no es cierto? Entonces hay una debilidad muscular oculomotora, por lo tanto el paciente va a tener una diplopia. Va a haber una paresia del sexto par generalmente, pero es incompleta, no va a haber compromiso pupilar. Ahora, la afectación de los músculos faciales, lo que vamos a ver al momento de examinar, ya les he enseñado a un grupo, lo que van a pedirles es que cierren bien fuertemente los ojos y ustedes tienen que abrirlos. Es la forma de ver si la fuerza muscular ocular está bien. Luego que levante o que enseñe los dientes para ver los músculos retractores de los ángulos de la boca. Luego, si hay debilidad de los músculos masticatorios, porque va a haber problemas para poder masticar los alimentos, inclusive para pasar. Ahora, el cambio de voz, va a haber cambio de voz, va a haber una afección de los músculos del aparato articular, de los labios, de la mandíbula, por lo tanto van a estar un poco disfónicos, como la mía. Ya va a haber disfagia, va a haber dificultad para pasar los alimentos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a ver si un paciente ya está pronto a tener una crisis y que lleve a que pueda ir a ventilación mecánica? Si es una miastenia generalizada, el paciente me va a ayudar ella, por ejemplo. Lo que tenemos que ver primero es levantar y que ella mire para arriba. Si el paciente ya tiene su crisis y nos ayuda a pensar que tiene una miastenia, ¿qué va a pasar? Que los párpados, sobre todo el párpado superior, va a comenzar a caerse. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Y a la vez que estoy haciendo esto, si hay debilidad muscular, el cuello va a comenzar a caer la cabecita. Va a ir flexionando, ¿ya? Y otra es que el paciente cuente, pero tomando aire y que contenga la respiración y que cuente más de 20, hasta 20. A veces el paciente no logra contar, se quedan en 4-8. Eso nos ayuda o nos sugiere que este paciente prontamente va a tener una crisis que lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, realmente no hay una parte donde nosotros podamos decir tales músculos se van a afectar. No. Generalmente los músculos oculares son los más afectados. Tenemos más de 70 pacientes con miastenia, pero de estos 70 pacientes tendrán por unos 40 con solamente que estén afectados porque los anticuerpos han salido negativos. Y con el tratamiento que los estamos dando, los están controlando. Pero hemos tenido y han fallecido ya como unos 10 por el compromiso
porque son una crisis miasténica generalizada que nos ha llevado a la insuficiencia respiratoria. Se afectan los músculos faciales en un 8-12% inicialmente y un 70-80% con el curso de la evolución del paciente. Los orofaringios, para que lleve una disfonía, un 12-30%. Las cervicales, la debilidad cervical, muscular cervical, un 3-4% y posteriormente a un 90% cuando llegan a esa crisis. Ahora, las extremidades tienen debilidad, pero el paciente levante las manos, logra levantar, ya me cansé, no logran completar. Inicialmente es un 22-30% a lo largo de la evolución. Ahora, como les dije, ¿no? Esta es una parte ya más para decirles, los músculos oculares, los músculos cervicales, los músculos faciales, los músculos orofaringios y ya de las extremidades. Ahora, en la enfermedad misma vamos a encontrar tres fases. La fase activa, la fase inactiva, donde va a estar estable, y la de autolimitación, donde va a estar lentamente mejorada. ¿Ya? No podemos distinguir bien. Un día va a tener una fase activa, otro día no. No, esto es indistintamente. Como les dije, pueden ser inicialmente ocular y posteriormente generalizada. O algunos, generalmente los pacientes mayores, presentan este cuadro generalizado. Nos han venido, por ejemplo, 3 pacientes que han llegado por problemas respiratorios. Llegan a emergencia y los intuban. Una vez intubado, antes teníamos un equipo que podíamos movilizarlo y llevar a diferentes sitios. Ahora se ha malogrado, solo tenemos uno y lo han colocado ahí estable que no lo podemos mover. Antes nos ayudábamos, ahora no. Estos pacientes llegan a ser, y hemos tenido como 2 que han tenido su crisis hasta que han logrado salir de la insuficiencia respiratoria y hemos logrado hacer el examen electrofisiológico para poder indicar que esta paciente tenía una miastenia. ¿Hay remisiones? Sí puede haberlas, en un 20-30%. Como les dije, por ejemplo, ahora de una paciente que vino por problemas de insuficiencia respiratoria, ha estado en ventilación mecánica, luego tuvo complicaciones de infección urinaria, subió al 7º piso. Del 7º piso pidieron una electromiografía. En la electromiografía nos salió normal, la electromiografía, no nos salió el examen positivo, pero le pedimos al familiar, porque era una trabajadora del hospital, que le hiciera el ACRA, y el ACRA le salió positivo. Solo con eso recién pudimos darle la medicación. La mortalidad llega a ser de un 9 a 12%. ¿Ya? Ahora, cuando viene el tratamiento, podemos darle, el tratamiento generalmente es con plasmaféresis o inmunoglobulina. La inmunoglobulina nos han quitado también, solo es para el Guillain Barré. Ahora, la clasificación, por favor. ¿Cuándo es miastenia? 1. Cuando solo ataca o solo hay compromiso ocular. Cuando hay grado 2, 3 y 4, estas se van a subdividir a su vez en A y B. ¿Ya? La 2A, cuando hay predominio de las extremidades levemente. La 2B, aparte de las extremidades, puede haber predominio vulvar. En la 3 va a ser de grado moderado, pero igualmente de extremidades la A, y si hay compromiso vulvar la B. Y si es grave, igualmente A y B. Pero en la 5, en donde ya es donde van a necesitar los pacientes ventilación mecánica. El tratamiento
Eso les digo o les coloco acá para que sepan. Antiguamente se utilizaba el cloruro de hidrofolio. Esto ya no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque provocaba depresión respiratoria. Ahora, ¿podemos usar el mestino? Sí, durante media hora, 40, 45 minutos debemos ver que ese paciente mejora. Pero cuando ustedes estén haciendo su serum y vean un paciente que tiene una tosis, no van a tener este medicamento, utilicen hielo. El hielo lo colocan y van a ver que la apertura, pero antes de eso tienen que medir qué tanto del ángulo está abierto del paciente. Y con el hielo van a ver que hay una mejoría. Eso les puede sugerir que es una miastenia. Porque estando lejos no van a tener ustedes la medicación ni van a tener el examen, la electromiografía que le puedan hacer. Como les he puesto acá, la prueba del hielo, ¿no? Midiendo el ángulo de la apertura. 5 minutos y ver la mejoría de la tos. Ahora, el examen que hacemos es la estimulación repetitiva. Tenemos que ver si hay un bloqueo miasténico positivo. Tiene una sensibilidad del 90% y un 60% cuando este es ocular. La electromiografía de fibra única no la hacemos porque la aguja es tan cara y la sensibilidad es poca. Esto es lo que vemos nosotros cuando hacemos la estimulación. Le hacemos la estimulación y automáticamente sale como 10 descargas y tenemos que ver que la amplitud disminuye a partir de del quinto impulso, comienza a disminuir más del 10%, va a haber un decremento para que nosotros podamos llamar que haya un bloqueo miasténico positivo. Ahora, les dije también que pedimos los anticuerpos, los SACA, contra los receptores de acetilcolina. Un 85% los que tienen una miastenia generalizada. Un 50 a 60% los de miastenia ocular. Ahora, si esto sale negativo, podemos pedir los anticuerpos anti-MUX. Pero esto también es carísimo. Eso creo que no lo hacen. Todos estos exámenes son particulares, no los hacen seguidos. O también tenemos los anticuerpos contra la RRP4, ¿ya? Que puede salirnos estos dos negativos, tenemos que hacer. Nos ha salido esto negativo, pero les hacemos la prueba de la piridocimina para ver si mejoran o no, porque no tenemos ayuda de los otros exámenes. Todas las enfermedades casi neurológicas, autoinmunes, siempre van a estar asociadas con otras enfermedades. Un gran porcentaje de nuestros pacientes tienen problemas endocrinológicos, sobre todo con la tiroides. Por eso tenemos que pedir los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea o la antitiroglobulina. Pueden estar asociados también al lupus, a la artritis reumatoidea o a la anemia perniciosa, que no hemos visto mucho en este caso, pero sí al lupus y sobre todo a la tiroides. Para ver este cuadro también nos ayudamos con una tomografía del timo. Tenemos que ver si hay un timo grande, porque aquí es donde vamos a encontrar que los receptores van a estar disminuidos y van a ocasionar que haya más crisis. Y el diagnóstico por la disfagia, la diplopia, sobre todo la disfagia con la esclerosis lateral amiotrófica. Las miopatías mitocondriales por la diplopia, por la disfagia. La distrofia muscular oculofaríngea, también por la disfagia y también por la paresia ocular que va a presentar. La miopatía por alteración tiroidea, las parálisis agudas, la polineuropatía aguda, el síndrome de Lamberito, que también es un síndrome miasténico.
y el síndrome o los estados de fatiga emocional. El tratamiento es por la piridoximina. Las anticolinesterases. Luego tenemos, cuando es una crisis, corticoides o la inmunoglobulina, la plasmaféresis, la inmunoglobulina y el quirúrgico. Una vez timectomizados los pacientes, suelen estar estables. Acá, la piridoximina, la acción va a ser 15 a 30 minutos. El máximo efecto va a ser a las 2 horas. El efecto que de mantención al periodo de vida que va a tener el medicamento es de 3 a 6 horas. La dosis puede ser 60 a 90 miligramos cada 4 a 6 horas. Solo en algunos vamos a requerir que estos pacientes reciban más de 6 horas. Ya puede recibir cada 3, pero no hemos visto ahorita ninguno. Cuando estamos dando dosis altas, vamos a encontrar estos efectos muscarínicos. Va a haber una salivación, el paciente nos va a decir: doctora, tengo mucha salivación, mucha secreción bronquial, diarreas, calambre. Entonces eso nos va a sugerir a nosotros que la dosis es alta para el paciente. Puede haber fasciculaciones. Ahora, con la inmunoglobulina o con inmunosupresores, vamos a utilizar todos estos medicamentos. La ciclosporina, el micofenolato, la ciclofosfamida. Hemos utilizado también los inmunomoduladores acá en Pucusinac. Solo en una paciente. El micofenolato nos ha ayudado bastante a nuestros pacientes. Ahora solamente estamos utilizando la sacacolina. Los corticoides, que son impulsos cuando tienen la crisis aguda, que es 1 miligramo o 4 miligramos por kilogramo de peso que solemos dar, a veces los dejamos junto con el inmunosupresor a una dosis de 1 miligramo por kilogramo por día. Eso ya es de pulso de 0.4 miligramos por kilogramo, solo en las recaídas. La satioprina, que tenemos que estar controlando, damos la satioprina, pero tenemos que seguir dando, porque para que recién actúe la satioprina tenemos que esperar 3 meses. Por eso es que todavía lo seguimos pulsando. Generalmente un inicio de 50 miligramos durante 2 a 4 semanas y luego vamos aumentando la dosis. 2 a 3 miligramos por kilogramo por día. Los efectos secundarios, como les dije, es uno, la hepatotoxicidad, por eso los controlamos, o la leucopenia, con hemograma y hepatogramas. Y puede haber un cuadro de pancreatitis. Solo en un paciente hemos tenido eso. El micofenolato nos ha ayudado bastante a nosotros. Puede haber diarrea, náuseas, leucopenia, que también tenemos que estar controlando. La ciclosporina, solo en una paciente, pero que le cayó mal. Solo usamos una, a ella seguimos la ciclofosfamida. El síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Es un paciente también es autoinmune. Es un paciente que uno piensa que tiene miastenia gravis. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia que vamos a tener acá? Generalmente está asociado, es paraneoplásico, está asociado al cáncer pulmonar de célula pequeña. ¿Ya? Tenemos el calcio un poco elevado y pedimos aquí los anticuerpos de voltaje alto, ¿no?, contra los canales de calcio.
Los primeros síntomas van a ser debilidad, sobre todo en las extremidades, en las piernas. Puede haber debilidad oculovulvar, puede haber trausis, puede simular un cuadro miasténico en realidad. Pero ¿qué pasa? Va a haber síntomas autonómicos, sequedad de boca, estreñimiento, impotencia, urgencia. Pero la prueba de la electromiografía es la que va a variar, no va a ser igual que la otra que encontramos, que había una depresión en la quinta estimulación que se va a formar en U. En esta no, aparte de la detección de los cuerpos, anticuerpos, lo que vamos a encontrar acá es más bien, al momento de estimular, es una onda, o sea, vamos estimulando y cada estímulo va aumentando, pero al momento de hacer la neuroconducción, vamos a encontrar como si tuviera una neuropatía zonal. La amplitud va a comenzar a disminuir en todos los nervios estimulados, pero al momento de hacer la estimulación repetitiva, vamos a encontrar que esto va a ir aumentando. Esto nos sugiere que puede ser un gaferito, y generalmente es más con un paraneoplásico. Son pocos los pacientes que hemos visto realmente. El tratamiento es con plasmaféresis, la inmunoglobulina y sobre todo atacar al cuadro del cáncer, ¿no? Neoplásico. Esto es lo único. Vamos a ver.